Transporte Municipalidad de General Pueyrredón. Manual de conductor teórico original. Capítulo 7. Factores de riesgo. La conducción implica responsabilidades y el respeto hacia las normas de tránsito y hacia los demás usuarios de la vía pública. Por este motivo, el factor humano representa el factor más importante y es el individuo el que determina, en definitiva, si se encuentra apto para conducir un vehículo en la vía pública. Esto independientemente de la habilitación otorgada por la Licencia Nacional de Conducir, es decir, la decisión la tomamos nosotros. Y es en esa toma de decisiones cuando hacemos la diferencia entre ser un conductor seguro o no serlo. Los factores de riesgo también implican responsabilidades y más allá de los controles que la autoridad competente realice, el conductor es quien decide conducir o no. Alcoholemia. La alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre o su equivalente en aire expirado. El alcohol es un claro factor de riesgo en la conducción, relacionado con un elevado número de siniestros viales, tanto en las zonas rurales o suburbanas, rutas o en zonas urbanas. Por ello, para lograr mayor seguridad en las vías públicas, es fundamental que conozcamos todos los aspectos del consumo de bebidas alcohólicas y su relación con la conducción de vehículos. Cualquier alcoholemia, por pequeña que sea, puede alterar la capacidad de conducir, incrementando el riesgo de un siniestro vial, aún por debajo del límite legal establecido. El alcohol incrementa las posibilidades de sufrirlo. Por ello, lo mejor es evitar conducir después de haber consumido cualquier cantidad de alcohol. La única tasa realmente segura es 0. La mayoría de las veces en las que un conductor determinado bebe y conduce, no suele acabar sufriendo un accidente. Por ello es muy fácil que dicho conductor llegue a pensar que no hay peligro y repita ese comportamiento. La presencia de alcohol en sangre distorsiona la percepción y la conducta, retarda las decisiones y conduce a comportamientos erróneos. Se debe estar consciente del riesgo que trae conducir bajo los efectos del alcohol, por mínimo que éste sea, transmitiendo una falsa sensación de seguridad con un alto riesgo a causa de la baja percepción del riesgo. Aunque dos personas beban la misma cantidad de alcohol, es muy poco probable que alcancen la misma tasa de alcoholemia o que lo hagan en el mismo momento. Incluso si es una misma persona la que toma alcohol en 2 días distintos, la tasa de alcoholemia que alcance también puede variar. Una vez ingerido, el alcohol circula por medio de la sangre desde el estómago hacia todo el cuerpo y entre 20 y 40 minutos después llega al cerebro, donde afecta principalmente las funciones que controlan la capacidad de la persona. Se pierde la apreciación de la distancia, así como también la capacidad de decidir sobre el movimiento de otros vehículos, lo que implica poder decidir sobre los movimientos del propio vehículo. La ingesta de bebidas alcohólicas afecta los reflejos y retarda el tiempo que el conductor necesita para reaccionar, reduciendo la capacidad de ver claramente. Por consiguiente, se pierde el alerta imprescindible que se requiere para una conducción segura. Las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más susceptibles a los efectos indeseables del alcohol, por lo que es muy común que tenga un notable deterioro de sus capacidades psicofísicas a la hora de conducir. Una sociedad construye su propia seguridad vial cuando sus miembros toman conciencia del riesgo, cuando sus conductas apuntan al cuidado de su propio cuerpo, no ponen en riesgo a terceros y cuando cada uno asume el rol que le corresponde, prevaleciendo conductas en las que prevalezcan la seguridad y la solidaridad. Aspectos legales. Se entiende que una persona se encuentra en estado de intoxicación alcohólica cuando la medición alcoholimétrica supera los 5 décimos de grado por litro de sangre. Se considera alcoholemia riesgosa entre las 5 décimas y el gramo por litro de sangre y alcoholemia peligrosa superando el gramo por litro de sangre. Con una intoxicación alcohólica de entre 0,5 y 1 gramo en sangre, se procede al secuestro del vehículo y se impone una sanción de multa. Con más de 1 gramo por litro en sangre, se procede al secuestro del vehículo y se incurre en falta grave. La autoridad interveniente retiene la licencia del conductor e incluso lo podrá arrestar.
Para los conductores profesionales no hay tolerancia alguna. Deben registrar siempre 0 gramos sobre litro de alcohol en la sangre. Es decir, nunca deben ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir. Para conductores de automóviles, el límite de tolerancia es de 0,5 de alcohol en sangre. Si da positivo, se procederá al secuestro del vehículo y a la retención de la licencia de conducir. La negativa a realizarse la prueba constituye una falta grave. En caso de negarse el conductor a realizar la prueba de alcoholemia o toxicología, será presunción de que se encuentra en situación de resultado positivo. En caso de comprobarse que el conductor se encuentra ebrio o drogado, el vehículo será secuestrado y solo podrá ser restituido por el juez de faltas. Cuando bebemos, no valoramos los efectos y las alteraciones que el alcohol tiene sobre nuestro rendimiento en la conducción. Solemos tener una falsa seguridad en nosotros mismos y sobrevaloramos nuestra capacidad para la conducción, lo que nos llevará a tolerar un mayor nivel de riesgo. Disminuye nuestro sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Un conductor bajo los efectos del alcohol no valora la influencia que esta sustancia tiene sobre su organismo. Asume mayores riesgos, es menos prudente, es más irresponsable, comete más infracciones, se perciben peor las luces y las señales, especialmente cuando estas son de color rojo. Es más difícil calcular adecuadamente la velocidad propia y la de los otros usuarios de la vía. Repercusiones sobre el proceso de toma de decisiones. El alcohol altera profundamente el proceso de toma de decisiones en la conducción. Una adecuada toma de decisiones es algo muy importante para garantizar la seguridad en la circulación, ya que la gran mayoría de accidentes se producen por una mala decisión. El pensamiento y el razonamiento necesarios para tomar una buena decisión también se ven alterados gravemente, por lo que son muy frecuentes los errores. Conducción con sueño o cansancio. El sueño es una necesidad básica de todo ser humano. Está demostrado que las personas que no respetan las horas de sueño promedio pueden padecer serios trastornos de atención, de comportamiento o bien pueden ver afectada su capacidad de reacción, por lo que resulta muy importante, antes de emprender un viaje, por más corto que sea, descansar adecuadamente para reponer energías y fortalecer nuestras capacidades, especialmente las referidas a la conducción de un vehículo. Un conductor cansado no puede tomar buenas decisiones y por lo tanto pone en riesgo la propia vida y la de los demás. Fatiga. Cuando conducimos por un determinado tiempo, la tarea se vuelve monótona y por lo tanto nuestras capacidades de decisión se vuelven más lentas y se acrecientan las posibilidades de sufrir un siniestro vial. Esto es debido a que las capacidades para conducir con seguridad van disminuyendo gradualmente a medida que el tiempo sin descanso de la conducción aumenta. El factor más importante que incide sobre la fatiga al conducir es precisamente el hecho de conducir sin descanso por mucho tiempo, en horas y consecuentemente en kilómetros recorridos. Los síntomas de la fatiga: cambios de postura de manejo frecuentes, estiramiento del cuerpo constantes durante la conducción, movimientos con las manos como rascarse la cabeza, bostezos. Existen diversos elementos que conspiran en la producción de la fatiga al conducir. Entre ellos podemos mencionar camino monótono, no tomar descansos en forma adecuada o durante mucho tiempo, conducir bajo efectos del estrés o bajo la toma de algún medicamento, conducir incómodos con una mala postura en el asiento. Otros factores de riesgo. Estrés. Frente al estrés, la mejor solución siempre será evitar conducir en la medida de lo posible y acudir a un profesional especializado. Con ello se reducirá al mínimo la duración y la intensidad del periodo de estrés y se aprenderán técnicas para evitar que se vuelva a producir en el futuro. Conducir bajo efectos de drogas u otros medicamentos. Tanto las drogas y los medicamentos, aun cuando estén recetados, provocan importantes inconvenientes en la seguridad vial, produciendo trastornos que afectan la reacción, un falso exceso de confianza y una falsa percepción de la distancia de seguridad y frenado. Se estima que entre un 4% y un 8%
de los hechos o siniestros de tránsito obedecen a maniobras inadecuadas que responden a un origen relacionado con la ingesta de medicamentos. Por ello se recomienda no automedicarse, consultar siempre al médico cuando se conduzca bajo efectos de fármacos recetados y leer siempre el prospecto de los medicamentos. La mayor edad, estado de salud, físico y psíquico, fatiga, estado emocional y la sensibilidad individual pueden incrementar los efectos adversos del conducir bajo efectos de los medicamentos. La forma de dosificarlo, la toma de varios fármacos a la vez, la automedicación y la ingestión de alcohol durante el tratamiento son también factores de riesgo para la aparición de efectos negativos sobre la conducción y, por tanto, de siniestros viales. El riesgo es mayor si se asocian varios factores. Por ejemplo, alguien con una sensibilidad especial a la somnolencia que produce los antihistamínicos y que ingiere alcohol tiene un mayor riesgo de sufrir un siniestro vial. La automedicación es un importante factor de riesgo. Primero, porque quien sufre la enfermedad no conoce los efectos secundarios del fármaco sobre otras facetas de su vida. Y segundo, por los posibles efectos negativos que pueda tener la interacción con el tratamiento médico para otra dolencia. Por eso los médicos deben preguntar siempre por los medicamentos que el paciente está tomando y valorar su posible interferencia con la medicación que le presentan a determinado paciente y el rendimiento psicomotor y la capacidad para conducir. La ingestión de alcohol es otro factor grave de riesgo, al potenciar los efectos negativos del fármaco. Distracciones al volante. El uso de la telefonía celular representa en la actualidad un factor de riesgo cada vez más común. El uso del teléfono celular afecta la conducción ya que reduce la atención del conductor durante el manejo. Se desatiende la propia conducción y se pierde una parte importante de lo que sucede a nuestro alrededor, tanto en la reacción de otros conductores como de peatones o ciclistas. Por otra parte, cualquier comunicación inesperada que se reciba puede alterar la paciencia y la atención del conductor, generando ansiedad, obsesión y o diversos trastornos que afectan la conducción segura. Por ello, para realizar llamadas a atender el teléfono celular es necesario detenerse al costado de la vía o en donde sea oportuno. En el gráfico podemos observar los tipos de distracción más comunes y la relación de estos con la distancia recorrida a 50, 100 y 120 km por hora, estableciendo también la distancia recorrida durante el tiempo de reacción, la frenada y la distancia total recorrida. Este ejemplo nos ubica dentro de un contexto general que nos indica la peligrosidad de cada una de las maniobras que realizamos conduciendo distraídos. Recordemos que la conducción es un trabajo de tiempo completo y no culmina con el solo aprendizaje o con el otorgamiento de la licencia de conducir. La calidad de un conductor y la seguridad del mismo en la vía pública, para sí y para los demás, de la misma experiencia, entendiéndose como tal al cúmulo de aptitudes y buenas costumbres que hacen a un conductor seguro.